Señores, hay que aclarar que cuando llegó Juan Bosch a República Dominicana en diciembre del 62 o del 61, un grupo de dominicanos cerraron fila en el PRD. Y por eso yo digo que el PRD no es un partido, es un sentimiento. Y hay personas que ellos y su familia entraron a ese partido. Por tanto, si trabajaron muchos años la familia entera, lo normal es que cuando llegaron al poder, toditos tenían derecho. Y ese no es un solo caso. Los Germán, los Montaz de San Cristóbal, los, ¿cómo se llama? Los de ahora, Furcal. Hay dos Furcal, que los dos son maestros. Entonces, no, si él pone, ahora, si lo pone en la cooperativa, ya hay problema. Pero los dos, eso no es nepotismo. Los Sánchez Baré en el PRD. Los Sánchez Baré eran 3 y siempre. Los Díaz Filpo en Asua. Eso eran 4 o 5 Díaz Filpo. Eso no es nepotismo. Esa gente se fajaron en familia a trabajar por un partido. Quería decir eso porque tengo mucha gente que me corría en la plana. Señores, le hemos pedido a Fernando Peña que estuviera con nosotros, porque Fernando tiene una forma diferente de ver algunas cosas. Y yo le voy a decir algo. Hay una serie de pronunciamientos que son pendejos y que no te da a ti una visión real de lo que es, de lo que ha sido y de lo que podemos tener. Y Fernando tiene ese privilegio. No anda haciendo burbuja y ve las cosas en una forma lo más objetiva. Quizá no nos guste, inclusive a mí, algunas cosas que dice, pero ese es otro problema, es un problema de gustos. Y yo quería que él nos diga, miren, él ha estado trabajando alrededor de 8 o 10 años en el Observatorio de Políticas Públicas. ¿Qué es eso? Es un observatorio que estudia las políticas del gobierno en diferentes áreas, electoral, energética, económica, en diferentes tipos. Y tiene personas especialistas en eso. Pero de paso, tienen estudios que han hecho sobre esas áreas. Y como en cierta forma, por lo menos en su forma individual, no como observatorio, sino como persona, ellos vieron bien un cambio del gobierno. Nosotros lo que queremos preguntarle, Fernando, los trabajos del observatorio están disponibles para ahorrarle tiempo de estudios nuevos al gobierno actual y ellos pueden descansar en algunas áreas que ya están requete bien estudiadas. Ustedes inclusive fueron de la Comisión Energética. Y cuando se habla de una reforma fiscal, una reforma de energía, el observatorio sabe de lo que estamos hablando, ni siquiera de ello. Mire, uno de los principales problemas que están de los buqueempleos es que hay personas que no saben lo que harían si lo nombran. No tienen nada en la cabeza. Y si te nombran, yo quiero estar en tal sitio, pero tú tienes algo en la... No, ellos no saben. Ahora, tú coges al ministro de Relaciones Exteriores o coges al de Compras y Contratación. Eso sí saben lo que ellos vinieron a hacer, porque esa gente los prepararon para ello. Ahí no hay improvisación. Vamos a darle las gracias a Fernando, a complacer mucha gente que lo disfruta, y pedirle que nos diga si los estudios del observatorio podrían ser usados por un gobierno para ahorrar tiempo, porque así no tienen que comenzar a estudiar cosas que están requete estudiadas. Gracias, Fernando. Bueno, gracias de nuevo. Yo pienso que la oportunidad siempre sirve de mucho aquí en la revista, ¿no? Además, difícilmente ya usted me pueda separar de esto. Yo soy casi igual que Michelle aquí, Bueno, en términos del tiempo, ¿no? Mire, doctora, separemos las cosas, ¿no? O sea, el Observatorio de Políticas Públicas de la UAS es un órgano
de investigación muy especial, de intervención social a partir de la investigación participativa, que tiene algunos años desarrollando una experiencia que ha garantizado al país y a la universidad una sistematización de la experiencia que un grupo de intelectuales, de académicos, de profesores y profesoras investigadores desarrolla en todo lo que tiene que ver con políticas públicas. Y no solo el tema eléctrico, que fue bastante manejado por la intensidad de la discusión del fracasado pacto eléctrico en manos del gobierno de Danilo Medina, porque intentaron a favor de los grandes y no del país imponer una lógica en el manejo de la cuestión eléctrica, sino que hemos intervenido en otros temas, desde el problema de la alimentación y el estudio, la revisión de lo que es la legislación alrededor del tema del derecho a la alimentación, con todo el tema de Naciones Unidas, hambre cero y estos temas, el tema de la industria extractiva, que es un tema de mucha actualidad, en él estamos metidos en cuerpo y alma, los problemas económicos del país, el problema fiscal, el problema de la deuda, el problema de los sectores productivos. O sea, hay un conjunto de esfuerzos en desarrollo que vienen y que son el producto también de la construcción que han desarrollado el grupo de académicos y de profesores y profesoras que se ha vinculado al observatorio de manera directa como parte de su estructura, o que han contribuido y han colaborado en el desarrollo del esfuerzo de investigación que durante casi 7 años ininterrumpido ha desarrollado el ODPP de la UAS. Mire, Fernando, me apasionó mucho siempre esas exposiciones de las personas que ustedes traen aquí, no recuerdo el nombre de ella, de la industria extractiva. Marixa Ruiz. Marixa Ruiz, con respecto a lo que es la explotación de los recursos naturales. Y es que en muchos países tienen como política de Estado, es decir, como algo que tiene que permanecer, que parece que es un concepto que aquí no se conoce muy bien o intencionalmente se oculta, que la política de Estado es algo que debe mantenerse sin importar quién gobierne. Con política de Estado en algunos lugares, que el dinero que se gana un país a partir de recursos no renovables, es decir, de sacar minerales, de sacar agregados, y así, que sea destinado a desarrollo que pueda suplir las carencias que en un futuro vendrían con la falta de esos recursos o los daños ambientales de esos recursos naturales. Entonces, ¿cómo estamos aquí en el país con respecto a lo que es el uso para algo más que gasto corriente de lo que es la industria extractiva? Fatal. Estamos en condiciones muy graves, a pesar de que durante los últimos años se hizo un esfuerzo por articular el país y se comprometió la República Dominicana en lo que es el estándar internacional EITI, ITIE por sus siglas en inglés, estándar internacional de transparencia de la industria extractiva, donde se debe no solo decir qué se extrae de la minería, sino qué se hace con esos recursos y dónde van a parar. Sí. El gobierno hizo un compromiso en ese sentido, incluso el PLD concluye ahora, desgraciadamente, intentando un esfuerzo de golpear la sociedad civil que ha participado junto y al lado de la cual ha estado el Observatorio de Políticas Públicas de la UAS, y se ha creado una poderosa sociedad civil, un movimiento social que ha intervenido en esto, agrupado en el Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva, y hemos estudiado y manejado el tema de los contratos, sobre todo el tema del contrato de Barrigol, hemos estudiado la violación de la ley de manera continua. Aquí a este programa han venido los campesinos de las comunidades aledañas a Barrigol, que están debajo de la presa de Cola, amenazados con ser barridos peor que en Bramadino, en Brasil, por millones de toneladas de lodo tóxico, incluyendo cianuro, que están almacenadas en esa presa, y con la particularidad de que ahora Barrigol se está planteando construir con seguridad una presa de Cola, y ha de hecho preanunciado 2. Incluso lo hizo en el extranjero, sin ningún tipo de vínculo al país. Le voy a interrumpir.
generalmente se plantean los problemas y no se plantean las soluciones. Nosotros hemos vivido, porque en los últimos 2 años hemos recibido residentes afectados por esa situación que tú estás diciendo, la de Cotuí. Sí. Pero yo quiero saber, ¿cuál es la medicina? ¿Cerrar esa presa o reubicar a una pobre gente que no saben, se están muriendo a pedazos ahí? Lo primero que la decisión es, y lo hicimos durante todo este gobierno, y se hicieron acuerdos para reubicar las familias porque la ley obliga a eso. ¿Y no lo han hecho? No, todavía no lo han hecho, a pesar de que hicimos el estudio de hogares y viviendas, hicimos un análisis. Con el gobierno buscamos hasta la posible ubicación de las tierras para establecer lo peor que te puede ocurrir es tener muchos años. Los viejos tenemos problemas. Mira, cuando surgió un tema de los fondos de las mineras en las provincias mineras. El 5%. ¿Verdad? Que era Cotuí, Bonao y La Vega, para comenzar. Surgió un problema interesantísimo, y es que aquí vinieron, Aniana Vargas vino con hojas de tabaco y hojas de cultivo contaminadas por Falcon Bridge. Y para mí resultó frustrante ver que cuando se resolvió el problema del 5%, las hojas se limpiaron. Entonces no puede ser que se use un argumento justo para lograr un efecto adicional. Ahí no hay escondido eso, ¿verdad? En Cotuí. Óigame, en Cotuí hay de todo, porque no se trata de Cotuí, se trata de la zona minera. Y hay una realidad, doctor. El problema es que no se cumple la ley, una cosa tan elemental como esa. Por ejemplo, los recursos que deja una minera que ha dejado en los últimos años, en los años que tiene explotándose ya como Barrick, ha entregado al Estado probablemente 75, 80 mil millones de pesos. Sí, pero acuérdate que cuando fueron mineros los sulfuros se empeoró el asunto. Sí, por supuesto, eso le quiero decir. O sea, hay una situación que se empeoró. Pero a pesar de eso, ha entregado una cantidad de dinero conforme a la ley, y la Barrick lo ha entregado al gobierno, y el gobierno discrecionalmente maneja eso contra la ley, al margen de la ley y a su antojo. Es más, darle a Cotuí y a la zona y a las 3 provincias alrededor de 750 millones de pesos en 6 años, no es nada, doctor, cuando ha recibido 4.500, casi 5.000 millones de pesos en ese mismo periodo, y la ley dice que todo hay que dedicarlo a las 3 provincias, no, eso es una barbaridad. Y eso lo dice la ley, sin embargo se han inventado 1000 cosas. El problema fundamental en esto es que existe la posibilidad de sentarse a discutir, y hay que esperar que las nuevas autoridades van a entender, primero, que aquí hay que aplicar la ley, que hay que ser transparente y manejar el tema no solo de los contratos, sino sobre todo cumplir lo que la ley dice para reivindicar las poblaciones. Y está el dinero ahí, bueno, eso hay que preguntárselo a gente que ha sido capaz de llevárselo entre las uñas, como ha pasado con la corrupción. No, esa parte que las mineras le han entregado al Estado para esos fines. ¿Quién debe responder esa pregunta? Deben estar ahí. Sí, nadie lo sabe. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno? Utilizar todos los recursos en base a la cuenta única, mete todo el dinero en una cuenta sin fondo y hace lo que le da su gana y viola la ley y la cumple adicionalmente. Eso ha pasado con los ayuntamientos, eso ha pasado con la universidad pública. Doctor, aquí existe el 5% para la UAS del presupuesto público. ¿Cuánto es el por ciento del ayuntamiento? ¿El 15? No, los ayuntamientos es el 10, ¿no? El 10 no es el de los ayuntamientos. ¿Pero no le dan el 10? No, ¿qué va a ser? A nadie, eso no se cumple aquí. Pero aquí incluso cumplir el 4% ha costado la sangre, y todo el mundo sabe qué se ha hecho con eso, en definitiva, y a dónde van los recursos y cuál es la situación de la escuela dominicana y de la calidad del producto que sale de ella. Entonces, este es un desastre, esto necesitaría otro tipo de análisis. Yo creo que sí, y con eso le completo la respuesta a la pregunta, es enteramente posible sentarse a discutir esta cosa y ordenarla de manera decente. Nada más cumpliendo lo que dice la ley, aquí se crea otro tipo de situación para esas comunidades. Elemental, que el primer paso tiene que ser reubicar gente que puede ser barrida. Esas comunidades pueden ser sepultadas ahora mismo por lo que está pasando, y eso a lo mejor le va a costar 15, 20 millones de dólares, que no son nada, que se lo llevan en las uñas donde quiera. Cualquier delincuente en este país que ha jugado funciones de Estado se los ha llevado y ni siquiera los someten a la justicia. Entonces, ¿cómo vamos a
a evitar que miles de personas puedan morir con una situación como esa. Yo creo que el gobierno incluso puede empezar. Este pudo hacerlo, pero las autoridades del sector no se pusieron con la suficiente energía para garantizarlo. Hicimos todo, los estudios, ubicamos los terrenos, trabajamos con las comunidades, organizamos las comunidades, discutimos hasta con la propia Barrigol estos temas. Se denunció públicamente, ahora hay un conflicto, incluso una denuncia internacional. Ahora viene el show de barrio. O sea, el jefe mundial de Barrigol viene de nuevo por tercera vez a visitar el país. ¿A qué viene ahora? A tratar de hacer puente con las autoridades que van a entrar. Pero ellos entregaron el dinero. Sí, pero vienen a hacer puente porque Barri tiene un proceso de ampliación que implica que quiere que le den el doble. Oiga bien, doctor, al doble la cantidad de tierra que tiene con acuerdo con otra empresa y pidiendo ampliar su explotación para meterse no solo en explotación subterránea. Usted sabe a dónde va a llegar Barrigol ahora y ya lo están adelantando. A la zona de la Loma de los Siete Picos, al área de donde sale todo el agua de la capital. Ustedes no van a beber agua aquí, van a beber cianuro, probablemente si las cosas siguen por donde van, porque va a pasar lo mismo que en Cotuí. Si no se toman las medidas que hay que tomar, se sanea esto, se entiende las propuestas que ha hecho el movimiento ambiental en el país para tratar de afrontar estos problemas y se actúa con responsabilidad, este país que pretende ser convertido en una factoría minera, porque ahora con la idea de que la crisis más la pandemia y el impacto de la pandemia, hay que buscar dónde se va a recostar la economía dominicana. Y están vendiendo la falsa idea de que este país debe depender de la explotación minera. Sabemos lo que eso implica. Si apenas con 2,5 minas en explotación, aquí solo está en explotación Barrigol, la COA está formalmente cerrada. Falcon Bridge tiene una producción al mínimo, por eso quiere explotar Loma Miranda, fíjese lo que quiere. Y la otra mina es pequeñita, que es la mina de Maimón, que es Colmidón, que incluso es la única que se adecua a la ley. Se adecua a la ley porque se adecua a la ley de minería y no tiene un contrato especial como lo tiene Barrigol para asegurar las multimillonarias ganancias que tiene, a pesar del daño que da y las comunidades llevándose a quien las trajo. Todo este proceso se ha dado y cualquiera ha colaborado con esas 6 comunidades que exigen ser reubicadas y Barrigol no ha dado una mascarilla. No la aporta siquiera. ¿Por qué? Porque es una empresa que su problema es el rentismo, es sacar oro e incluso hacerlo en las peores condiciones para el país, porque este país debería vivir de otra manera. Y puede haber algo que no sea capitalismo salvaje. Porque para eso que ellos están, para ganar cuarto. Pero hay otros capitalismos que no son salvajes, donde también ganan cuarto y la situación es diferente. Doctor, aquí ser decente en el ejercicio público y en la aplicación de la ley nada más es casi revolucionario. Es el gran problema. A mí lo que no me gusta, Fernando, es cuando hay una cosa selectiva. Mira, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de lo que pasó con la no lectura del contrato de Barrigol? Claro, que aprobaron un contrato. Pero la otra vez tampoco lo leyeron y lo aprobaron, ¿verdad? Doctor, sí, pero ahora tiene una particularidad. ¿Usted cree que una empresa que no paga, primero, no habla nunca de los otros minerales que saca? Segundo, solamente se habla del oro. Tercero, el oro que pagan, lo pagan hasta un precio, sí. Y después de ese precio, cuando sube de ahí, eso no entra en juego. Sí, pero... Óigame, no paga un peso por el agua que usa y Barri hace un uso muy bien, esto implica una revisión del contrato. Pero claro que hay que o una aplicación de lo que dice. Lo primero que hay que revisar es eso, porque eso fue un contrato leonino. Porque hay una cosa que no se ha querido revisar. Ellos admitieron que no lo leyeron. Tú sabes que yo vi el contrato de Falcon Bridge, y te voy a dar una noticia, que en las 6 montañas, que en el 69 se le otorgó cuando Sacha Bollman intervino en el contrato, que fue quien trajo la empresa, había 6 montañas y una en Miranda. Y nadie se dio cuenta de eso hasta ahora, cuando la vendieron, que se dieron cuenta que había que explotarla para tener unos cuarticos más. Porque entonces para elevar la ley de la mina, porque en el otro lado cada vez sacan pero menos. Estaba ahí desde el 69. No importa, Fernando. Si está mal hecho, doctor. Lo malo es malo como quiera. El problema está en que aquí hemos tenido gestiones políticas irresponsables. Y dirigentes políticos y mandatarios que no le importa a la nación dominicana. Ese es el gran problema. Entonces, sí se puede cambiar el asunto. Además, ¿por qué todo lo que es mina hay que explotarlo? No necesariamente, depende.
Usted tiene que hacer un estudio y saber efectivamente qué pasa. Bueno, pero Europa ahora mismo, la mayoría de los países borraron la minería ya como un método de obtener beneficios. Pero, la cerraron. Pero nosotros, No, nosotros no lo podemos hacer en este momento, porque necesitamos unos pesitos. No, pero no se trata de eso, es un problema ellos hablan hasta de minería responsable y de explotaciones responsables. Sí. Hablan de todo, como hablaron hasta de los bancos éticos. Yo no sé qué banco puede ser ético, pero hay bancos éticos, ¿no? Hay de todo en este mundo. Se han cansado de engañar a la gente con sofismas y con manipulaciones. Y en el caso de la industria extractiva, que no solo es minería metálica, doctor, el 5% se aplica no es solo para las metálicas. Los granceros deben pagar el 5%, los areneros deben pagar el 5%, los que explotan bosques deben pagar el 5%, los que explotan combustible deben pagar, todo lo que se extrae del medio ambiente. La pesca tiene que pagar el 5%, porque son extracciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el país de a poco se metió en esa y ahora quisieron doblarle el brazo al movimiento social, a la sociedad civil en el estándar, e incluso tenemos un conflicto ahora mismo con el Ministerio de Energía y Minas, porque quieren desconocer el trabajo que durante años hemos hecho ahí. Si aquí hay incluso apuesta a la transparencia y se ha avanzado en algunas cosas muy limitadas. Sí, pero cuando tú me hablas del movimiento popular y de la sociedad civil, sepáramelo. No. Que la sociedad civil no hizo un pronunciamiento en cuanto a los temas mineros. Doctor, aquí. mire, tú sabes lo que yo estoy hablando. No, sí. Pero es que usted está muy equivocado y además usted ¿yo? Sí, ¿sabe por qué? Porque usted está manejando una cosa, y escúcheme que se lo diga en público, que teóricamente usted no la maneja. El movimiento social, un sindicato, una junta de vecinos, son sociedad civil. Bueno, y la tía de María de la iglesia son sociedad civil también. Y los abogados y los médicos. No lo que no es sociedad civil es lo que tenemos ahí. Escúcheme, y el CONEP es sociedad civil también. Seguro, y los abogados y los médicos. Entonces, cuando yo hablo de sociedad civil, yo me refiero a esa. Cuando yo le apunto movimiento social y sociedad civil, yo le estoy hablando de otra cosa. Usted me parece que tiene un empecinamiento con una parte de la sociedad civil que lo podemos discutir después. Pero usted tiene un empecinamiento que yo pienso no va a buen sitio porque hay que partir de la verdad para discutir las cosas, doctor. Sociedad civil es Cancillería y es compra y contratación. No, Cancillería no es compra, Cancillería es gobierno y es Estado. No, el que pusieron. No, y el que pusieron es un ciudadano como cualquiera. Y el presidente de la República y Julito Jacín también es sociedad civil, individualmente. Vamos para el observatorio y los programas. Entonces, por eso nosotros hemos desarrollado un esfuerzo orientado a hacer estas intervenciones. Ahora, yo no he venido con la preocupación fundamental de meterme, y usted lo dijo al principio, en la discusión y en la explicación de los programas del observatorio, para lo cual yo pienso que habrá tiempo y otra oportunidad. Además, el observatorio es un equipo donde está Polinar Veló, donde está Marisa Ruiz, donde está Edwin Croy, y donde hay un grupo de intelectuales, amigos y colaboradores que participan de los procesos de investigación y de trabajo, de la universidad y de fuera de la universidad, que apoyan ese proceso. Tenemos, por ejemplo, el próximo viernes una reunión digital en Zoom y a través de Facebook Live y otras plataformas, donde tenemos un invitado argentino y tenemos además a José Eloy Malcún, a Polinar Veló y al profesor Antonio Siriaco, que van a analizar el impacto en la economía mundial de la pandemia a partir del argentino y el impacto de la pandemia en la economía dominicana a partir de los tres que son dominicanos. Esa es una actividad de lo que lo organiza el observatorio. Como esa hemos desarrollado otras y estamos desarrollando un programa intentando ver cómo va a ser el periodo de transición política muy corto y muy veloz de un gobierno a otro, ahora aquí, y cómo queda el país a propósito de la pandemia para lo que tiene que hacer el gobierno y cómo ver eso desde la óptica de las políticas públicas. Por eso todos nuestros estudios, nuestra investigación y nuestros esfuerzos están al servicio de este país, porque la UAS está al servicio de este país. Lo que pasa es que hay gente que la usa cuando quiere. No, lo que pasa es que yo quiero hacer un paréntesis. Mira, ustedes tienen el observatorio de política y nosotros tenemos el observatorio del observatorio. Y a mí me encuentro raro que la universidad, cuando vienen elecciones, tú ves que los partidos políticos no tienen ningún empacho en ir a representarse, pero organismos que le dan prestigio a la universidad, porque no la tienen, no tienen investigación, no tienen estudios. Sin embargo, ustedes que están haciendo, yo encuentro que sí tienen el apoyo, pero no el suficiente apoyo, ni académico ni económico para el observatorio. Yo entiendo que debe tener
la universidad debe prestarle más atención al observatorio. Es posible, pero la universidad tiene muchos límites, pero la universidad es una madre que sabe querer a sus hijos y ha querido y ha defendido su observatorio, como ha defendido otras intervenciones. Esto puede escalarse, esto puede no, es que es un hijo que ellos deben sentirse orgulloso de tener. Pero que va a ser así, y no es el único, y son muchos. Y yo pienso que la universidad puede perfectamente actuar en esa dirección y lo va a hacer. Incluso esta gestión, estas autoridades han puesto atención en una serie de cosas que durante mucho tiempo tampoco se le ponían, y eso ayuda muchísimo, sobre todo a la perspectiva de la investigación. Y ahora, a propósito de la pandemia, el papel de la Facultad de Ingeniería, sus aportes, sus capacidades, su muestra de disposición para ayudar a este país, incluso al margen de ser provistos de ayuda y de los recursos que debe, porque cuando la UAS dice, yo tengo un ventilador aquí, los cuartos sacan y se lo dan a INTEC. Y se lo dan a privadas y a empresas. Y se están haciendo trabajo en cuanto a cómo afrontar el problema. En la UAS hay cantidad de iniciativas en la Facultad de Ingeniería, de diferentes tipos, de cosas que parecen sencillas y otras más profundas. Hay iniciativas desde otras áreas de la universidad, hay propuestas concretas que hay que consultarlas. Yo espero que, atendiendo a que la pandemia no termine en 15 días ni en un mes, está clarito, ¿verdad? El gobierno que viene tome en cuenta la universidad pública, que además existe en todo el país. Mire, es de los temas que particularmente a mí me parece que son importantes tratar hoy. Yo venía, lo que pasa es que aquí en revistas sorprenden a uno a veces, no abordar tanto rato el tema del observatorio y la dedicación, sí. Pero de hecha esa información, yo como ciudadano, como politólogo, como parte de la vida política y social de este país, venía con la intención de desarrollar, que fue lo que conversábamos, a propósito de su invitación, el tema no de lo que fue el artículo anterior que motivó la entrevista pasada, que ha sido bastante vista, ¿no? Sí, pero hay otro ahora. Sí, que es lo que yo llamo los 7 pecados capitales que llevaron a la derrota última del gobierno. 7 errores graves cometidos por el PLD gobierno, y no por el PLD de oposición, que es el PLD de Leonel, aunque se llame Fuerza del Pueblo, y que probablemente va a ser el único PLD en los hechos, ¿no? Va a pasar como PRM-PRD, y con más violencia y más rapidez, naturalmente. Y entonces yo me puse a examinar, a profundizar en lo que fue la reflexión anterior, y dije, pero vamos a identificar por qué este gobierno no perdió, no. Este gobierno entró a un proceso que llevó al partido que casi 20 años después de ser esa fortaleza y esa logia masónica, ese cuerpo monolítico, termina como termina, no solo derrotado electoralmente en las peores condiciones, sino rompiéndole todos los cálculos. Entonces yo me puse a analizar qué había dicho el presidente de la República en febrero. ¿Te recuerdas cuando, en enero incluso, desde principios de año, cuando tras lo que pasó en las primarias, el presidente de la República dijo lo que iba a pasar y decidió poner todos los candidatos a que fueran uno solo, y terminó, sabiendo lo que iba a pasar, humillando a sus compañeros históricos e imponiendo a alguien que no importa lo viejo en la militancia. Ya estamos hablando de uno de los pecados capitales. Ya estamos mencionando los 7 pecados capitales, ese uno. El primer pecado capital que yo entiendo se dio en este caso, fue que el presidente de la República, por una exageración y un sentido bonapartista, l'état c'est moi, que citaba yo. El Estado soy yo. El Estado soy yo. Olvidó algo que había pasado en el país en los últimos 4 años. Olvidó que al margen de la oposición política, olvidó que al margen del partidismo tradicional, del liderazgo político, incluso del liderazgo social tradicional, sindicatos, organizaciones populares de otro tipo, las gerencias del viejo colectivo, etcétera, se generó en el país un movimiento social que concretó varios movimientos parciales que se habían desarrollado. ¿Usted recuerda la lucha que se dio en los haitises, defendiendo a los haitises de la cementera? Sí. ¿Usted recuerda? Gonzalo. Sí, en cuando Gonzalo, sí. El caso de Gonzalo, esa comunidad. El Batey. Del Batey Gonzalo. ¿Usted recuerda cuando se dio la lucha del 4%?
como un movimiento social que se dio, en el que se articularon incluso grupos de poder que terminaron incluso apoderándose de parte del producto y haciendo negocios. Eso es que, claro, yo lo he dicho más de una vez en este programa. El movimiento amarillo. Ese movimiento amarillo nosotros lo discutimos bastante en este programa, usted lo recordará. Usted recuerda que se produjera un movimiento, el movimiento ambientalista desarrolló un potente movimiento en todo el país, que las mujeres desarrollaron un poderoso movimiento que terminó en la propuesta y la discusión del tema de las 3 causales, que todavía estamos en discusión del tema, a pesar de las iglesias y del poder impuesto en esa dirección. Usted recuerda que se desarrollaron bastantes luchas en diferentes puntos y regiones del país. Usted recuerda lo que pasó con todo el tema de Bahía de las Águilas y otros procesos. Y usted recuerda al mismo tiempo que todos esos movimientos se fueron dando y fueron creciendo. Y eso terminó expresándose en un movimiento que lo hemos analizado aquí, al margen de cualquier otro tipo de juicio político, doctor Jacín, que se llamó Marcha Verde, que mantuvo una línea de movilización intensa durante 3 años, de cuestionamiento, y que puso en moda algo que en este país no se había logrado desde la caída de la tiranía, que era que el tema de la corrupción era un problema de movilización de masa, y se convirtió en una bandera. Y cuando todo el mundo decía, 7% en todas las encuestas, hace 4 años, que la corrupción no le interesaba a nadie, eso pasó en mes y medio al 93% en las mismas encuestas. Y no solo eso, sino que apareció junto con algo que entonces le dio otro carácter, que es el tema de la impunidad. Y ese tema de la impunidad provocó que incluso organismos internacionales, los organismos multilaterales se preocuparan tanto por la República Dominicana, que a mí me tocó conversar con usted aquí sobre un estudio que hizo una agencia que trabaja para los órganos de inteligencia se llama Enodo Global. Y ese punto, Fernando, ¿el PLD lo ignoró o decidió no contestarlo? No, les recomendaron incluso ese estudio de Enodo Global, no toque a Marcha Verde, porque eso provoca ya una crisis de gobernabilidad, no la toque. Déjelo a ver qué pasa. Y además responda a cuestiones que satisfagan demandas populares. Asimismo se lo sugirió ese órgano que trabaja para órganos de inteligencia y para grupos multilaterales. Eso, vinieron aquí e incluso nos contactaron como Marcha Verde y quisieron hacer jueguitos de esos que hacen esos organismos. ¿Qué hizo el PLD? Que burló de eso y olvidó eso, y Danilo fue que lo olvidó. Y lo olvidó tanto que se planteó reelegirse él. No entendió lo que estaba pasando en el país. Se planteó el reelegirse. Y entonces primero que ocurre es la derrota de Danilo como candidato directo per se, y entonces se inventó otra cosa. Primer error capital, ¿no? Primer pecado capital de Danilo fue burlarse de un pueblo que le había dicho a través de Marcha Verde por dónde iba la cosa. Entonces la táctica de él y su estrategia debió ser otra, pero se burló porque el poder lo había envervecido. Se le había abierto el pecho a Danilo. Y como se le abrió el pecho, él pensó que eso no era importante. Y como aquí todo se resuelve en base al dinero, y el PLD se construyó, abandonó su ideología para adoptar y asumir la ideología del dinero, entonces él se burló del pueblo. Primer error capital. El segundo tiene una importancia especial, y yo pienso que le va a gustar a usted, doctor. ¿Cuál es ese error? Que el Danilo supuso, y fue un error que no lo terminó por completo Leonel, porque con Leonel fue práctico. Leonel lo que hizo fue dirigirla junto con Danilo, pero Danilo en la oposición y no teniendo el sartén el mango del sartén. Leonel se aguantó un poco en el manejo con los grupos de poder. Se construyó esa gran fortuna, ese cuerpo corporativo cuasi delincuencial que fue el comité de dirección del PLD, que se convirtió en un grupo económico, pero dividido en dos. Pero Leonel con el gobierno pudo sí consolidar esa articulación, porque Leonel sí se vinculó a las herencias o a parte de las herencias de los grupos económicos de poder poderoso. Y usted sabe de grupos económicos aquí, porque lo hemos estudiado juntos incluso, una parte. Y Leonel se vinculó a esos apellidos que yo le dije que siempre quedaron en el palacio y que vienen desde la época de Trujillo en la primera oleada de privatización. Bonetti, por ejemplo, el resto de los Armenteros, etc. Y Leonel se articuló ahí. Y la fortuna que crea la imbricó efectivamente, no él como persona, me refiero el grupo,
la imbricó con esos sectores. Tiene que dejar el gobierno y queda consolidado. Danilo entra de último al gobierno, entra posteriormente, y entonces tiene que reconformar la cosa. Y para reconformar tuvo que hacerlo a una mayor velocidad. Y el espíritu corporativo de él se quedó en el aparato político. Y no pudo articularse a los grupos tradicionales, pero él creyó que sí. Y como desde el gobierno se manejaron esos grupos, usted vio que hasta días antes del último fracaso electoral estaban los empresarios visitando. Es más, el CONEN pleno fue a visitar a Danilo. Aquí lo comenté yo con usted en ese programa. Yo le dije, de ahí sale otra cosa. Aquí en este programa. Porque su error fue suponer que los grupos económicos tradicionales y los grupos económicos poderosos que habían hecho su capital, no con una etiología desconocida, sino con una etiología conocida, con un origen claro, esos grupos iban a estar subordinados al gobierno y que los iban a mantener subordinados. Y esos grupos jugaron las dos caras. Y por eso precisamente grupos como el Grupo Vicini, la oficina presidencial actual de transición está en Las Damas, está en un hotel. ¿De quién es ese hotel? ¿De quién es ese hotel? Del jefe de campaña, que era precisamente un hotel que estaba en conflicto y que lo tenía un grupo francés y que terminó de nuevo en manos dominicanas. Y está en la zona colonial. No será un hotel estatal concesionado, vamos a decir. Bueno, ese hotel que está ahí, esa es otra discusión y otra cosa, y el doctor lo sabe. Pero, sin embargo, los grupos saben poner los huevos en todas las canastas, porque su problema es económico. Entonces aquí es sencillamente, eso no es nuevo, esa es la tradición de grupos dominantes que no han tenido autonomía nunca, de grupos dominantes que en el orden político que siempre han dependido de ese poder económico de facto. Entonces, el segundo error capital fue suponer que la subordinación de los grupos económicos tradicionales era permanente al PLD gobierno. Con una fortuna tan grande y con una capacidad para eso impuesto durante 20 años, él pensó que todo iba a seguir así. Entonces ya van dos errores capitales. Eso fue Danilo, ¿verdad? Sí, Danilo. Leonel no. Leonel ya no estaba en el gobierno. Y Leonel se articuló a esos grupos de manera orgánica y corporativa. Danilo había quedado al salir del gobierno con una influencia en sectores medios. Y esos sectores medios saltaron a grande y tal era la situación que él sobreestimó sus fuerzas internas y ahí viene el tercer error capital. La sobreestimó tanto y pensó que el dinero lo resolvía que terminó articulado ¿con quién? Terminó articulado con grupos internos y tuvo que aceptar, porque no tenían la suficiente potencia, para mantener el PLD unido aparentemente y poder avanzar sobre la reelección sin él, o sea, del danilismo con Danilo, y entonces él lo que hizo fue que cogió y mantuvo a una fracción del PLD de Leonel en el PLD. Y no rompió con ellos, porque ya había avanzado bastante y se había producido el problema de la elección de candidatura. Y por eso hoy Leonel Fernández no solo tiene los que él gana como fuerza del pueblo, sino que tiene una fracción de los del PLD, de senadores y de diputados, sí, como tuvo de los síndicos ya anteriormente. Entonces, eso Danilo lo sabía. Pero poner en juego la cuota que Leonel le dejó implantada, que fue la de los aguacates, poner en juego eso, ponía en juego a un nivel tal la unidad del PLD y la fractura iba a ser peor y el PLD no iba a llegar ni siquiera a la primera vuelta. Eso era lo que estaba planteado. Entonces, al producirse el fenómeno así, él calculó mal y sobreestimó, tercer error capital, sus fuerzas. El cuarto fue que él no frenó lo que era el comportamiento de sus grupos internos. Y entonces los danilistas no solo se le abrió el pecho, sino que aceleraron su arrogancia y pensaron que todo se podía nada más en base al dinero. Y viene entonces una subestimación, ese es el cuarto, el quinto, viene una subestimación de Danilo de las condiciones políticas. Y pensando en que el dinero lo resolvía, entonces pasó al sexto error, que es el uso de la pandemia. Y empezó a usar la pandemia. Cuando se produjo el fracaso de las primarias, que él no tomó en cuenta. No lo tomó en cuenta para el análisis político de cómo quedaba su fuerza. Se produjo el fracaso más importante, que ahora nadie quiere hablar de eso, que fue de las elecciones que fueron suspendidas por el tollo electoral. ¿Usted no se acuerda? Nadie quiere hablar de ese tollo electoral. ¿Quién pagó eso?
¿Con qué quiso Danilo recuperar el tollo electoral de las elecciones suspendidas que se llevaron para marzo? ¿Con qué lo quiso resolver? Usando la pandemia en dos vertientes. Una, la pandemia, que era un fenómeno real, primero no tomando en cuenta lo que estaba pasando y haciéndose el loco para esperar que la pandemia llegara después de, en su impacto hacia la conciencia colectiva. Y eso desarmó este país y lo puso en riesgo. Y si alguien tiene que pagar la responsabilidad de lo que tenemos hoy con todo esto, es el mal manejo que hubo de la crisis sanitaria en su primera fase, porque él la usó nada más políticamente. Yo te quiero decir... Y puso un ministro. No, yo te eso. quiero decir algo. Yo te quiero decir algo. Déjeme decir el No, es que yo no quiero, no puedo, ni debo, ni tengo capacidad para debatir contigo. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Sigue. Bueno, pero... No estoy de acuerdo, pero lo que yo estoy planteando son mis que ideas. conste en el acta. No, pero yo lo que quiero que conste Muy también bien. que yo no estoy ¿Cómo planteando... tú me dices a mí yo no estoy que planteando quiso las ideas. aprovechar una pandemia? No, yo no soy yo. Son los hechos que están ahí. Es más, ¿cómo se llama eso que hay ahora? El reavivamiento de la cosa, él es el que tiene la culpa. Lo primero es que aquí no hay reavivamiento. Ah, ya. Aquí hay una continuidad increciendo. Dígame por qué no hablan del aplanamiento. ¿Cuántas veces anunciaron el aplanamiento de la curva? No solo el ministro, el en boca del propio presidente. Dígame, doctor, por Dios, No, usted tiene memoria. No juguemos al pueblo, que a veces que le quitamos la memoria. Usted sí la tiene muy clara. ¿Quién manejó la política sanitaria de este país? ¿Usted cree que un problema como este se enfrenta sin incorporar la población al tratamiento de esto? Lo he planteado más de una vez aquí. Y lo dije antes de todo esto, aquí en una discusión con usted, doctor, discutiendo este mismo tema. La pandemia solo puede enfrentar, y ojalá este gobierno no piense que esto se resuelve con supercomisiones y con guardia para la calle y con medidas sumamente restrictivas. Si aquí no se incorpora el pueblo a que entienda esto y participe de verdad, y se incorporan las organizaciones comunitarias, sociales, las iglesias y a todo el mundo al tratamiento de esto no va a parar. Y va a ser el resultado peor. Donde ha habido éxito para enfrentar la pandemia es porque gobiernos, sistemas sanitarios y pueblos se han articulado en una sola dirección. Y están los ejemplos. Y el mejor ejemplo es el pueblo más chiquito, el país más chiquito de América, se llama Uruguay. Es el mejor ejemplo de eso, que no han tenido ni siquiera que tomar medidas restrictivas, policíaco-militares, como se toman en todos los otros sitios. Y donde hay problemas es donde se maneja la cuestión. Se lo voy a decir en un lenguaje para que la gente entienda, donde se maneja la vaina como lo ha hecho Bolsonaro en Brasil o Trump en los Estados Unidos. Mire lo que pasa en Estados Unidos y las consecuencias de eso. Eso no se sabe dónde para. Y donde se producen, y los países que producen un manejo diferente de la pandemia, es porque han logrado hacer esa articulación, sistema sanitario, gobierno y pueblo, y dedicar las cosas a lo que debe ser. Efectivamente, no es con el miedo que se resuelve el problema del enfrentamiento del COVID, es con la conciencia. Y eso implica no solo educación, implica otro tipo de cosas. No es diciendo si no te pones la mascarilla te mueres nada más, es logrando que tú entiendas por qué hay que ponerse la bendita mascarilla. Entonces, aquí hay una realidad que se dio, que usted no la puede negar, doctor Jacín. Entonces, por eso yo digo que el último elemento, y ahí se vincula a la pandemia también, el séptimo error capital fue no el uso del clientelismo, porque son clientelistas hasta lo de la oposición. Cuando usted dice, esta tarjeta yo se la voy a dar pero al doble, cuando usted está cuestionando la misma tarjeta, es un acto de clientelar del PRM. Yo soy claro en ese problema. Lo primero, yo no tengo que ver en ese entierro. Yo lo que estoy haciendo es un análisis de las cosas. Doctor, la exageración del clientelismo hizo daño. Lo mucho hasta Dios lo ve, dice la tradición popular y la sabiduría popular. Se pasaron de contento el gobierno con eso, porque el PLD lo dirige la ideología dinero, y entonces trae una sola consecuencia, que fue la base de mi primer artículo, y por eso yo digo, esos 7 pecados capitales han demolido el PLD, y no solo Danilo queda sin partido, y sin gobierno y sin partido, sino que dije sin impunidad garantizada. El PLD pasa a ser no solo lo que queda al lado de Danilo, un espacio en disputa, ahora se le va todo lo que el leonelismo ahí quedaba. Después se le va todo lo que el clientelismo jala. ¿Cuántos ya pasaron a coquetear con el PRM? A buscársela, a la continuidad, etcétera. Y viene entonces el otro resultado, es que el PLD cambió su ideología por la ideología del dinero.
No es el bochismo, ni del lado de Leonel, ni del lado tampoco del gobierno de Danilo. Entonces, el PLD es un partido que está condenado a vivir lo que vivió el PRD en peores condiciones, porque además ya no hay tiempo. Bien. Danilo no es reelegible. Vamos. ¿Cuál es el liderazgo político con que cuente el PLD ahora para sustituirlo? Sí. Vamos a hacer una pausa porque hay un tema que yo no quisiera que se quede después de los 7 puntos, y es, ¿qué capacidad de maniobra tiene el gobierno que viene para poder resolver algunos problemas y que nosotros no caigamos en una situación sin retorno? Es decir, porque ya ahora mismo con la pandemia hay limitaciones y va a recibir eso en peores condiciones, porque fíjate que él no pone los 45 días, él pone 20, que es para que los últimos 5 días podamos celebrar el nuevo gobierno. Vamos a una pausa.